Cuando Alemania se topó por primera vez con el Hawker Hurricane, muchos de sus pilotos no sabían qué pensar. Acostumbrados a ver al Spitfire como la joya de la RAF, el Hurricane parecía un avión secundario, casi irrelevante. En los informes de inteligencia alemanes apenas se le mencionaba, y en las conversaciones de los pilotos de la Luftwaffe se le trataba como un modelo viejo, incluso anticuado. Sus alas recubiertas de tela en las primeras versiones eran vistas como un anacronismo frente a la construcción metálica del Messerschmitt Bf 109. La propaganda nazi alimentaba esa visión. En carteles y noticiarios, el Spitfire era presentado como el verdadero rival a batir, mientras que el Hurricane aparecía en segundo plano, descrito como lento, torpe y poco relevante. Pero en los cielos de Francia, en 1940, esa percepción se derrumbó con violencia. En las primeras batallas aéreas, los alemanes descubrieron que el Hurricane podía ser menos glamuroso que el Spitfire, sí, pero tenía un papel mucho más mortífero del que sospechaban. Mientras los Spitfire se encargaban de los duelos con los cazas alemanes, los Hurricane iban directo a por los bombarderos. Los Heinkel 111 y los Dornier 17 se convirtieron en presas de sus ataques implacables. Cada Hurricane estaba armado con 8 ametralladoras Browning de 7.7 milímetros. Su concentración de fuego era brutal, capaz de arrancar las alas de un bombardero o incendiar un motor en cuestión de segundos. Los tripulantes alemanes que regresaban de las misiones empezaron a dar informes preocupantes. No son rápidos, pero nos destrozan. Llegan, disparan y de pronto hay un agujero en el ala o el avión entero en llamas. El Hurricane era visto por los bombarderos alemanes casi como un depredador especializado. A diferencia del Spitfire, que solía entretenerse combatiendo a los Bf 109, el Hurricane parecía obsesionado con cazar a los aviones más grandes y pesados. Eso lo convirtió en el enemigo más temido por los tripulantes de bombarderos. La sensación de ser cazados, de ver venir a esos cazas más robustos y directos, creaba un miedo psicológico difícil de soportar. Muy pronto, los pilotos de la Luftwaffe que al principio se habían burlado del Hurricane empezaron a cambiar de opinión. No era rápido, no era elegante, pero era sólido. Aguantaba impactos que habrían derribado a otros cazas y, aunque quedara humeando, lograba regresar a la base. Los alemanes descubrieron que no se trataba de un caza frágil de la preguerra, sino de una máquina diseñada para resistir y seguir peleando. Durante la batalla de Francia, esta realidad se hizo aún más clara. Cuando Alemania lanzó su Blitzkrieg, los Hurricanes fueron enviados a toda prisa a apoyar a franceses y belgas. Los alemanes confiaban en que sus cazas despejarían el cielo con facilidad, pero se encontraron con formaciones enteras de Hurricanes arremetiendo contra sus bombarderos. El efecto fue devastador. Los informes de los bombarderos lo describían con crudeza. No eran los Spitfire los que nos atacaban en masa, eran esos Hurricanes, y eran letales. Con cada misión las bajas aumentaban y la moral de los bombarderos empezaba a tambalearse. Incluso los cazas alemanes empezaron a reconocer el peligro. Si bien el Bf 109 tenía ventaja en velocidad y en ascenso, el Hurricane podía girar con sorprendente agilidad. En un combate cerrado, los pilotos alemanes se dieron cuenta de que podían quedar atrapados. No entres en giros con un Hurricane, era el consejo que empezaba a circular entre los veteranos. La resistencia del avión también se convirtió en tema de conversación. Algunos pilotos contaban que habían disparado ráfagas enteras contra un Hurricane, y aún así lo veían regresar tambaleante a su base. En más de una ocasión, un aparato que parecía condenado lograba aterrizar, ser reparado y volver al aire en cuestión de horas. Esa durabilidad empezó a desesperar a los alemanes, acostumbrados a que sus disparos fueran definitivos. La sorpresa fue doble cuando los alemanes descubrieron que el Hurricane, a pesar de su aspecto menos refinado, era mucho más fácil de producir y reparar que el Spitfire. Para la industria británica, eso significaba mantener un flujo constante de cazas en el aire, algo que la Luftwaffe no podía igualar. El propio diseño, al que habían tachado de obsoleto, resultaba una ventaja. Las partes recubiertas de tela se desgarraban limpiamente al recibir disparos, reduciendo el riesgo de explosiones catastróficas. Los mecánicos podían reemplazarlas con rapidez, lo que convertía al Hurricane en un avión ideal para una guerra de desgaste. Los alemanes comenzaron a sentirlo como un enemigo persistente, imposible de erradicar. No importaba cuántos derribaran, siempre había más. Y esa sensación de que el enemigo era inagotable empezó a calar entre los pilotos y tripulaciones. Durante la batalla de Inglaterra, el papel del Hurricane se consolidó.
Aunque el Spitfire era el que recibía la atención de la prensa y los documentales, fue el Hurricane el que cargó con la mayor parte del combate contra los bombarderos alemanes. De hecho, más de la mitad de las victorias aéreas británicas de aquella campaña fueron logradas por Hurricanes. Para los alemanes, la revelación fue amarga. Mientras todos hablaban del Spitfire, ellos sabían que la pesadilla real eran los escuadrones de Hurricanes que se lanzaban contra sus bombarderos con una determinación aterradora. Lo que comenzó como burla se transformó en respeto forzado. El Hurricane era un recordatorio de que no siempre gana el avión más glamuroso ni el más veloz. A veces la victoria se forja con máquinas resistentes, sencillas y producidas en masa, capaces de desgastar al enemigo hasta quebrarlo. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que sigue te revelará cómo Alemania intentó adaptarse para contrarrestar al Hurricane y cómo, a pesar de sus tácticas, el caza británico siguió imponiendo respeto en cada misión. Para finales de 1940, los alemanes ya no podían seguir subestimando al Hurricane. Lo que había empezado como un avión considerado de segunda categoría, se había convertido en una amenaza tangible que desgastaba día tras día a la Luftwaffe. Los informes de inteligencia comenzaron a reflejar un tono mucho más serio. Se advertía a los pilotos que, aunque el Hurricane no igualara la velocidad de un Bf-109, podía sorprenderlos en un combate cerrado y, sobre todo, representaba un peligro mortal para los bombarderos. En la práctica, el Hurricane se había convertido en el verdadero escudo británico. Mientras los Spitfire se enfrentaban a los cazas de escolta alemanes, los Hurricane concentraban toda su ferocidad en destrozar las formaciones de Heinkel, Dornier y Junkers. Los tripulantes de bombarderos empezaron a identificarlo como su mayor pesadilla. No había misión en la que no aparecieran en masa, lanzándose en picado contra los aviones más vulnerables y descargando sus 8 ametralladoras con precisión letal. El miedo psicológico que generaban era evidente. Muchos bombarderos regresaban a sus bases con testimonios aterradores. Compañeros derribados en cuestión de segundos, alas arrancadas por ráfagas y motores incendiados por impactos directos. La visión de un escuadrón de Hurricanes acercándose era suficiente para que la moral se desplomara. A diferencia del Spitfire, que representaba el duelo elegante de cazas, el Hurricane era el martillo que caía sin piedad sobre los bombarderos indefensos. Los propios cazas alemanes también empezaron a tomarlo más en serio. Descubrieron que, si cometían el error de entrar en un combate prolongado, el Hurricane podía aprovechar su capacidad de giro para darles la vuelta. No era tan veloz en recta ni tenía el mismo ascenso, pero en manos de pilotos disciplinados resultaba extremadamente difícil de derribar. Peor aún, su resistencia lo convertía en un enemigo frustrante. Había casos de Hurricanes que regresaban a su base con decenas de impactos, el fuselaje agujereado, y aún así lograban aterrizar. Esa imagen de un avión casi indestructible empezó a calar entre los alemanes. Las evaluaciones técnicas también revelaron sorpresas. Cuando la Luftwaffe capturó varios Hurricanes intactos, los sometieron a pruebas exhaustivas. Los pilotos de pruebas alemanes notaron que el avión era estable, fácil de manejar y muy tolerante con los errores. Eso explicaba por qué incluso pilotos novatos de la RAF podían desenvolverse con eficacia en combate. El Hurricane no exigía la misma fineza que un Bf-109. Era un avión pensado para ser robusto, para que cualquiera pudiera sacarle partido con entrenamiento básico. Lo que la propaganda alemana había ridiculizado, las secciones recubiertas de tela, resultó ser una ventaja inesperada. Los impactos no siempre causaban fallas catastróficas, sino desgarros limpios que podían repararse rápidamente. Unido a su estructura resistente, hacía que el Hurricane pudiera volver al combate en cuestión de horas. Desde el punto de vista estratégico, eso significaba que la RAF mantenía una fuerza aérea constante, mientras que los alemanes, con menos recursos de reemplazo, sentían el desgaste de cada pérdida. La Luftwaffe intentó contrarrestar al Hurricane con nuevas tácticas. Los pilotos de Bf-109 recibieron instrucciones específicas: evitar combates de giros y aprovechar siempre su superioridad en trepada y velocidad. El objetivo era atacar en picado, disparar y salir de inmediato. La idea era golpear con rapidez y no quedar atrapados en el rango de maniobra del Hurricane. Los bombarderos, por su parte, comenzaron a volar en formaciones más cerradas, buscando que sus campos de tiro se solaparan y crearan una barrera defensiva. Pero esa solución reducía su maniobrabilidad, lo que los hacía blancos aún más predecibles.
El resultado fue que pese a los cambios tácticos, los escuadrones de Hurricanes seguían encontrando huecos para lanzarse contra ellos. Incluso se intentó recurrir al Bf-110, un caza pesado bimotor, como escolta contra los Hurricanes. La lógica era que sus cañones de mayor calibre podrían derribarlos más rápido. Sin embargo, el Bf-110 se mostró vulnerable tanto frente a los Spitfire como frente a los propios Hurricanes, y la táctica terminó en fracaso. Los alemanes también modificaron la altura y horarios de los bombardeos, tratando de reducir las posibilidades de interceptación. Pero los británicos se adaptaban con rapidez, desplegando Hurricanes allí donde eran necesarios. La sensación en la Luftwaffe era clara: los Hurricanes podían no ser invencibles, pero eran inagotables. Siempre había más, siempre volvían al combate. Este desgaste empezó a afectar la moral de la Luftwaffe de manera silenciosa pero constante. Los pilotos de bombarderos sabían que cada misión costaría vidas y que los Hurricanes estarían esperando. Los cazas, por su parte, ya no veían a los británicos como un enemigo menor. En el aire se hablaba de ellos con respeto, aunque ese respeto viniera acompañado de frustración. Un detalle crucial que Alemania comprendió demasiado tarde fue el valor estratégico del Hurricane en la producción. Era más barato y rápido de fabricar que el Spitfire, y mucho más fácil de reparar. Eso permitió a Gran Bretaña sostener un número de aviones activos que sorprendió a los alemanes. Mientras los altos mandos germanos esperaban que la RAF se desgastara en pocas semanas, la realidad fue la contraria. Los escuadrones de Hurricanes se mantenían llenos y listos para pelear. El cambio de percepción se reflejó incluso en los informes internos. A finales de la batalla de Inglaterra, los propios comandantes alemanes reconocían que, aunque el Spitfire había ganado fama por su elegancia y velocidad, era el Hurricane el que había infligido la mayoría de las pérdidas a la Luftwaffe. Se convirtió en el enemigo menos glamuroso, pero más constante y efectivo. Los veteranos de la Luftwaffe empezaron a admitirlo en privado. El verdadero problema no era solo el Spitfire. El Hurricane era la columna vertebral de la defensa británica, el avión que no permitía que los bombardeos lograran su objetivo de quebrar a Inglaterra. Ese reconocimiento fue un trago amargo. La Luftwaffe, que había llegado con confianza absoluta, se encontró atrapada en una campaña de desgaste que no había previsto. Cada encuentro con los Hurricanes era un recordatorio de que la guerra en el aire no sería rápida ni fácil. Lo que comenzó como un avión subestimado se transformó en un símbolo de resistencia británica y en una lección para Alemania: nunca despreciar a un enemigo por su apariencia. El Hurricane demostró que la funcionalidad y la resistencia podían ser más decisivas que la velocidad pura o el diseño sofisticado. Tras los intensos combates de 1940, el Hawker Hurricane quedó grabado en la memoria de Alemania como un enemigo incómodo, persistente y letal. Lo curioso es que, mientras la prensa mundial hablaba sin parar del Spitfire, fueron los Hurricanes los que soportaron la mayor parte del peso de la batalla. Más de la mitad de las victorias aéreas británicas durante la batalla de Inglaterra fueron logradas por estos aviones robustos, un dato que muchos alemanes conocieron demasiado tarde. Los pilotos de la Luftwaffe que sobrevivieron a aquellas misiones hablaban con una mezcla de respeto y frustración. Decían que el Hurricane no era un avión elegante ni rápido, pero sí implacable. Cuando aparecía un escuadrón, los bombarderos sabían que alguien no volvería a casa. Muchos veteranos contaban cómo veían a los Hurricanes descender directamente sobre ellos, disparando sin distracción, como si solo existiera un objetivo: destruir al bombardero. El apodo de caza de bombarderos se ganó en esas jornadas. Los pilotos alemanes sabían que mientras los Spitfire buscaban los duelos con los Bf-109, los Hurricanes se concentraban en los bombarderos y rara vez se distraían con otra cosa. Eso los convertía en un enemigo mucho más temido por las tripulaciones de los Heinkel y Dornier, que eran carne de cañón frente a esas ráfagas devastadoras. La moral de los bombarderos se resintió profundamente. Los informes describían cómo el simple hecho de ver la silueta del Hurricane generaba terror. No se trataba de un avión llamativo, sino de uno insistente, que no dejaba escapar a su presa. La Luftwaffe empezó a descubrir que la guerra no siempre la ganaba el avión más rápido o glamuroso, sino aquel que podía mantenerse en el aire una y otra vez, golpeando con consistencia. Con el tiempo, la propia inteligencia alemana reconoció que el Hurricane había sido subestimado. Los análisis técnicos de los ejemplares capturados revelaron lo que ya sabían los pilotos británicos. Era un avión fácil de volar, estable incluso para novatos, y resistente como pocos. Esa combinación lo hacía perfecto para sostener una guerra prolongada.
Alemania se dio cuenta de que su filosofía de depender solo de cazas de alto rendimiento, como el Bf-109, tenía limitaciones graves. El Hurricane, en cambio, representaba la idea de una máquina diseñada para durar y multiplicarse. La frustración alemana también se reflejaba en sus intentos de adaptar tácticas. Sabían que no podían ignorar a los Hurricanes, así que buscaron formas de enfrentarlos. Sin embargo, ninguna estrategia logró eliminarlos por completo. Era como luchar contra una sombra que siempre volvía. Incluso después de la batalla de Inglaterra, los Hurricanes siguieron apareciendo en otros frentes. En el norte de África, en el Mediterráneo y en la Unión Soviética, estos cazas siguieron siendo un dolor de cabeza para las fuerzas alemanas. Aunque en esos escenarios aparecieron versiones más modernas de cazas aliados, los Hurricanes mantuvieron su papel como el eterno caballo de batalla. Para la memoria alemana, la lección fue clara. El Spitfire era admirado por su velocidad y estilo, pero el Hurricane era recordado como la verdadera espina en el costado. Muchos pilotos alemanes confesaron después de la guerra que, aunque el Spitfire les imponía respeto, eran los Hurricanes los que les causaban más pérdidas y quebraderos de cabeza. El legado del Hurricane es precisamente ese. No fue el avión más glamuroso, pero sí el más decisivo en los momentos críticos. En la mente alemana, representaba al enemigo que nunca se rendía, al avión que siempre estaba ahí, golpeando sin descanso. Era el recordatorio constante de que habían subestimado a los británicos y que esa subestimación les había costado caro. Tras la guerra, en entrevistas y memorias, muchos veteranos de la Luftwaffe admitieron que el Hurricane había sido un rival más duro de lo que jamás imaginaron. Algunos lo describieron como indestructible, otros como la verdadera muralla de Inglaterra. Lo cierto es que la Luftwaffe, que había llegado con confianza absoluta, se estrelló una y otra vez contra la resistencia de este caza aparentemente modesto. El Hurricane, por tanto, quedó en la memoria alemana como un avión que rompió expectativas. Su aspecto sencillo escondía una eficacia brutal. No necesitaba el reconocimiento público del Spitfire. Su legado se escribió en los informes de bajas alemanas y en los recuerdos de aquellos que tuvieron que enfrentarlo. En conclusión, la impactante verdad es que, para Alemania, el Hurricane no fue un avión secundario. Fue un enemigo directo, constante y mortal. Mientras los reflectores apuntaban al Spitfire, el Hurricane se encargaba de hacer el trabajo pesado, derribando bombarderos, destrozando la moral enemiga y demostrando que en la guerra aérea no siempre gana el más veloz, sino el más resistente. Suscríbete si te gustó el video, porque seguiremos explorando las historias ocultas de la aviación que cambiaron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial.